Faltó el 32. Faltó el 32. Eso pesa el pecho. De grasa recordación. Le ganó a la Copa América 2015, ¿no? Nada más que le ganamos a los ganadores de la Copa América. Somos los ganadores de la Copa América. ¿Chile le ha ganado a Brasil alguna vez? Chile o Brasil, no sé. Sí, yo creo que sí, pero poco veces. Porque si es así, le hemos ganado a Brasil. Brasil va a tirar a matar. Y empataron con nosotros. A Uruguay le va a meter Se va a desquitar con Uruguay. Pobrecitos los uruguayos. como 300 goles. Le van a dar como un saco de boxeo. Y no, ya yo me siento en el mundial. Yo también. No empaba y todavía falta el regreso. Deja de mufar. Está ahí mufando. No, chicos, yo me siento en el mundial. No haga mufa. No sé para qué me llama. 10 menos 10. Está llamando para que llega a Venezuela. ¿O cómo es? Tenemos uno. Ah, sí. Este es 3 y este es 30. Nada que no tenía. Aquí son 300, 600. 4 calles. Capaz le están moviendo eso. Están en un juego. Vamos a verlo. Vamos a desarrollar uno de los métodos, de los tantos métodos que existen para hacer diseño de filtro. Para ello hay que utilizar unas tablas que aparecen en el material que se les envió a ustedes. Ahí dice tablas para el diseño, para el cálculo de las raíces, algo así. Esas tablas hay que utilizar. Esa tabla tiene raíces para cada uno de los órdenes de los filtros que nosotros analicemos, sea Butterworth o Chebyshev. O sea, son dos los que vamos a analizar, los Butterworth o los Chebyshev. La diferencia de los filtros Butterworth con los Chebyshev es que los Butterworth tienen una respuesta muy plana, mientras que los Chebyshev tienen una respuesta que tiene rizo y tiene factor, tiene un parámetro de rizado. El material que ustedes tienen en la plataforma, en la primera página se utiliza, esa tabla se utiliza para los filtros Butterworth, sean pasa abajo o pasa alto. A pesar de que el escrito arriba dice pasa abajo,
se utilizan tanto para pasabajo como para pasalto. O sea, la primera que aparece de esas tablas. Las otras tablas dependen del rizo que se proporcione en el momento de hacer diseño de filtro para Chebyshev. Solamente la primera es para Butterworth. A partir de la segunda, todas las demás son para filtros Chebyshev. Lo único es que algunos dicen para un rizo de 0,1, de 0,01, de 0,5, de 1 decibel. O sea, hay varias tablas. Y si a uno le dicen diseñar un filtro Chebyshev con un rizo de 0,1, no puede utilizar la tabla donde aparezca 1 decibel, porque las raíces que los datos que voy a obtener de allí serían totalmente errados para hacer el diseño. O sea, uno tiene que buscar en la tabla exactamente la tabla que le están indicando. Para hacer eso, o sea, para trabajar con este tipo de diseño, siempre se van a trabajar con esos rangos, o sea, 1 decibel, 0.5. Sí, lo que están en ese estándar, nunca se va a salir de él. Okay. O sea, nunca se va a salir de ese estándar que están. Ahí aparece una gráfica de un filtro pasabandas. El filtro pasabanda está compuesto por un filtro pasalto y un filtro pasabajo. O sea, técnicamente un filtro pasabanda es un filtro pasalto en serie con un filtro pasabajo. No importa el orden. Puede estar primero el pasalto y después el pasabajo, al contrario, no importa. Pero están dos etapas que están en serie. O sea, una pasalto y una pasabajo. Por lo tanto, cuando vamos a hacer el diseño, hay que hacer un diseño para el pasalto y otro diseño para el pasabajo. Hay que hacer dos diseños de los dos, porque luego eso supuestamente hay que comprar. En la parte del diseño, lo primero que hay que hacer es determinar lo que se llama el orden del filtro. El orden del filtro es el exponente de la función característica. Eso quiere decir el exponente del denominador. O sea, nosotros vamos a aplicar unas ecuaciones y nos va a decir el filtro es de cuarto orden. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer un diseño para 4 redes, 4 condensadores y 4 resistencias. Si nos dice, el cálculo nos dice que es de 7, orden 7, hay que hacer un diseño para 7 resistencias y 7 condensadores. O sea, eso nos va a indicar, recuerden que el número del exponente del denominador de la función característica nos determina el número de elementos no resistivos que tenga el circuito. O sea, estamos ahora viendo al revés. Antes lo veíamos para la función de transferencia y decíamos, la función de transferencia, el denominador tiene que darnos el exponente igual al número de elementos no resistivos que tengamos en el circuito. Ahora estamos al contrario. Tenemos el orden y debemos ir hacia un circuito que tenga esas características. Cuando trabajamos, entonces nosotros primero tenemos que determinar qué tipo de filtro vamos a diseñar. La ecuación para el orden del filtro para un Chebyshev es distinta que para un Butterworth. O sea, en el material que ustedes tienen aparece NB. Esa B significa que es Butterworth. La fórmula que dice NC es porque es para Chebyshev. Es porque es para Chebyshev. En el procedimiento. En el procedimiento, o sea, en la parte del material, del procedimiento. Hay una fórmula para NC y NF. NC y una fórmula para NB. Las E1, E2 sí son las mismas, tanto para Chebyshev como para Butterworth. Lo que cambia es el cálculo con la frecuencia. Lo que cambia es, bueno, eso es cuando vamos a trabajar con la pasabanda y pasalto, que hay que hacer unos cambios ahí. En el momento que nosotros vamos a diseñar para pasabaja, lo primero que hay que, o para pasalto, no importa, lo primero que hay que hacer es determinar el orden del filtro. Quiere decir que tenemos, como nos están diciendo Butterworth, tenemos que aplicar esa ecuación que está ahí. Logaritmo natural de 1 sobre 2 sobre el logaritmo de GPS sobre PP. Perdón, aquí hay un error. Aquí es 2 sobre 1. Disculpen. Que 2 sobre 1. De 2 sobre 1. Y aquí sí es frecuencia
S sobre frecuencia P. Ahora, ¿qué significan esas E1, E2, FP, FS? Si nosotros hablamos de la gráfica, nosotros tenemos una atenuación o una amplitud. Una amplitud. Esas amplitudes, como es una respuesta de frecuencia, es una gráfica en decibeles, o sea, es un diagrama de voz, está expresado en decibeles. Entonces las amplitudes van a venir dadas en decibeles. Cuando nosotros hablamos de ese punto de menos 3 decibeles, eso es la zona de aceptación. O sea, todo eso es la zona de aceptación. Cuando estamos por debajo de los 30 decibeles, estamos en la zona de rechazo. O sea, ¿qué quiere decir? Que por debajo de esta señal, de este punto, es la zona de rechazo. Por encima de estos puntos que están aquí, son las zonas de rechazo también. O sea, la zona de aceptación es la que está en el centro, es la que está en el intervalo de las frecuencias que podamos tener acá. Y es lo que se conoce normalmente como el ancho de banda. El ancho de banda que nos da una frecuencia máxima contra una frecuencia mínima. Cuando vamos a trabajar con esto, entonces nosotros tenemos que trabajar con esto. A veces estos números aparecen con signos negativos, porque a veces la gráfica está por debajo del eje y entonces tiene esas amplitudes negativas. Si tiene esas amplitudes negativas, eso no importa, porque cuando vamos a aplicar estas ecuaciones, debemos colocar esto en valor absoluto. O sea, eso siempre va a ser positivo. O sea, no importa si es negativo, nosotros no tenemos obligatoriamente que trabajar positivo. Porque eso simplemente es una amplitud que nos va a permitir determinar unos parámetros. Ahora, si vamos a trabajar con el paso abajo primero, nosotros tenemos que determinar cuáles son los valores de AS, AP, FS y FP. Pues primero tenemos 2, 3 y 30. Y tenemos 4 frecuencias. O sea que en esas 4 frecuencias hay 2 que son AS y hay 2 que son AP. Pero nosotros tenemos que identificar en ese gráfico cuáles son las que debemos utilizar para el filtro pasabajo en este caso. Si nosotros estamos trabajando con un filtro pasabanda, eso quiere decir que nosotros tenemos la combinación de uno pasa alto que tiene esta forma y uno pasa abajo que tiene esta forma. Por esa razón tenemos una gráfica como la que aparece ahí. Ahora, si nosotros vamos a trabajar con la pasa abajo, quiere decir que estaríamos trabajando con esta. O sea, deja pasar la baja frecuencia, pero a medida que la frecuencia sube, comienza a disminuir la amplitud o comienza a disminuir la salida. Si es así la forma de onda, nuestras frecuencias de corte son las que están más alejadas del punto cero para el pasabajo, mientras que para el pasa alto son las que están más próximas al punto cero. Profe, Porque en el otro, cuando tenemos esto, nuestro corte está aquí. Quiere decir que nuestro corte, el corte con la frecuencia, con la gráfica, el corte que se produce en estos puntos, son los más cercanos al punto cero. Pero no estamos trabajando con esta, estamos trabajando con el pasabajo. inicialmente con la pasabajo. Si es inicialmente con la pasabajo, eso tiene una forma de onda así. Eso quiere decir que las frecuencias de corte están allá, porque aquí no hay frecuencia de corte. Aquí hay amplitud máxima. O sea, aquí no cae la señal próxima a cero. La señal está cayendo lo más alejada de cero posible. Entonces nuestras frecuencias de corte están allá. Esto quiere decir que son 4 y 8. Una de esas es AS-FS y la otra es FP. Una de esas está en la zona de aceptación y la otra está en la zona de rechazo. Si nosotros nos damos cuenta acá, esta está en la zona de aceptación porque está aquí donde está la señal que se acepta, y esta está en la zona de rechazo porque ya está donde la señal está bajando, se está cayendo la amplitud. O sea que 4K sería nuestra FP y 8K nuestra FS. FS sería 8K en este caso
para el pasa abajo, esa FPS sería 8K y FP sería 4K. Por supuesto, las amplitudes están relacionadas con eso. ¿Qué quiere decir? Que para 8K nosotros tendríamos 30 decibeles y para 4K nosotros tendríamos 3 decibeles. O sea, para 4K nuestra amplitud es de 3 decibeles. En este caso estaríamos acá, que es la zona De aceptación. de aceptación, que AP. es AP. Profe, ¿cómo Que es sería igual a 3 decibeles. 3 decibelios? Mientras que esta, que es AS, que es la zona de rechazo, estaríamos en 30 decibeles. Profe, tengo una duda. ¿Por qué el 30 está abajo del 3 o no es? Porque ajá, lo estoy viendo como una gráfica normal en la que Son Porque negativas. Realmente eso, originalmente eso tenía unos signos menos que yo lo quité. Sí, es negativo. Negativo. Profe, O sea, ¿cómo? esto era así. Entonces nuestra referencia está por aquí. Ah, sí, por eso, sí. Menos 30 es menos. De todas formas, independientemente de que no sea positivo o negativo, o sea, por ley, lo que se conoce como el punto de menos 3 decibeles es donde es el punto de inflexión. Tanto, o sea, cuando se determina la respuesta de frecuencia de un sistema. Siempre esa parte que representa el 70.7% de la señal, eso es el punto de menos 3 decibeles. O sea, es una norma. O sea, menos 3 decibeles es el 70. Es el 70.7% de la amplitud. Ok. Profe, ¿cómo sería para los rechazabandas? O sea, porque para el pasabanda es el pasabaja y el pasalta, pero para el rechazabanda no sería así Está en también. paralelo. Ah, o sea, para el pasabanda están en serie y para el rechazabanda en paralelo. En paralelo. Oh, Por lo tanto, cuando el circuito que se diseña es rechazabanda, además de los dos filtros necesita un sumador. un sumador para los dos. Un Ok. adicional. Un OPAN adicional. Uno para un sumador. Ajá. Porque yo tengo que combinar las dos salidas. Claro. Pues, ¿qué pasa? Cuando estamos en este que es el pasabanda, nosotros tenemos un pasa alto seguido de un pasa bajo. Quiere decir que esto me da un pasa bajo. Cuando tenemos un rechazabanda, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos uno que es pasa alto, tenemos otro que es pasa bajo. Ajá, pero tengo dos salidas, ¿qué voy a hacer con eso? Sumarlas. Tengo que llevarlas a alguna parte, no la puedo dejar ahí. Profe, ya Porque la... tiene una sola respuesta, el circuito tiene una sola salida. Entonces esto va a otro elemento que permite entonces Sumarla. simplemente dar la salida, sumarla, esto es un sumador. Y combina las dos entradas. Y la entrada, o sea, la entrada va a ser la misma para los dos filtros. Para los dos. O sea, arriba va a entrar BI y abajo también. Sí, esto va a ser así. Ok. Vamos entonces a ir resolviendo. Tenemos el 11, que sería la raíz cuadrada de 10 elevado a la 0.1 de AP. Pero AP es 3. 3 decibeles. 3 menos 1. ¿Cuánto da? 0.99. 0.99. Voy con la otra. 10 a la 0.1, 30 menos 1. 31.6. 31.6. Ajá. Ahora toca reemplazar ahí. ¿Mm? Toca reemplazar en NB. Bueno, esto mía está medio borroso. Aquí tengo que revisar algo porque matemáticamente eso no nos va a dar. El numerador va a ser mayor que el denominador y eso logarítmicamente
no es válido. Si lo meten en la calculadora le va a dar error. Bueno, me dio menos 4.99. Negativo, no puede ser negativo. Al final uno puede decir que el orden es menos 3, o menos 5, menos 8, o algo así. Sí, me dio menos 5. ¿Y qué hacemos en este caso con el examen? A eso. ¿Tenéis las fórmulas ahí del libro? Del PDF. No, tengo las tablas. Esto sería ¿Cuál es de la E2, forma? ¿verdad? Y esto sería... ¿Qué dice este? Procedimiento de Si diseño de nosotros vamos filtro. a calcular el índice, sería NB, logaritmo de 31.6 Ahora sí. sobre Ahora sí. 0.99, logaritmo de FS, 8K Sí, ahora sí. Así como sobre es. 4K, Sí, como lo cambió, ajá. NB, igual. De todas formas, verifique el número anterior, por si acaso. Sí, sí. E1 es con AP y E2 es con AS. Sí, porque 3.1. de todas formas, matemáticamente lo que uno ve los resultados se da cuenta de si está bien o no. 4.99 positivo. O sea, me dio lo mismo, pero positivo. 4.99. 4.99. ¿Y si eso pasa en el examen? En el examen se puede colocar error. Se coloca error. Sí, vale. Sí, vale. Ah, O sea que el orden es 5. Sí, tal cual. ¿Por qué? ¿Qué es lo Tú colocas el error y yo te coloco en la planilla. Ah, sí, este es el Chevy. Tenelo ahí. Sácale captura, no sé, tenelo ahí. ¿Qué es lo que ocurre con el índice ese? O sea, no es un número entero. Tenemos 499, no podemos decir ese era 499. 5. No, pero son las 5. Eso es 5. Cuando se calcula, incluso lo dice ahí en el procedimiento, el índice de un filtro, se toma el siguiente entero positivo. Obligatoriamente. O sea que- Si yo hago el cálculo y me da 2,003 Eso y es me 3. da 2,99, los dos casos es 3. Si me da 2,1 es 3. Aproximación. Automático debo ir hacia el siguiente entero. Eso es en Cada vez que calcule el índice, o sea, el NB o el NC. el NB o el NC, obligatoriamente. Sí, O sea, me- al hacer el cálculo debo ir al siguiente entero positivo. O sea, para nosotros eso es 5. Ahí hay un Pero si problema. hubiese sido 4,03, También es 5. Ok. También es 5. Hay un problema porque entonces en el examen, ¿cómo voy a saber que está malo si el número redondo? Si el número redondo está bueno. O sea, No tiene también negativo. debe ser, incluso ahí lo dice el material, obligatoriamente tiene que ser un entero positivo. Y siempre se debe tomar el siguiente valor entero al cálculo que se realice. Obligatoriamente. Eso nos indica que vamos a tener una red de 5 condensadores con 5 resistencias. O sea, esto implica que NB es igual a 5. El siguiente entero positivo. Como segundo paso debemos ir a las famosas tablas esas que están aquí. O sea, hay que ir a la tabla obligatoriamente una vez que uno calcula. Ese es el orden. Ese es el orden. O sea, Profe, entre Butterworth y Chevy la diferencia es la fórmula de NB, o sea, NB y NC, que es diferente. Para el diseño, sí. O sea, para sacar el orden del filtro, pues. Son las ecuaciones. Y La esta tabla como... Sí, la diferencia es En esa la fórmula y la tabla, la tabla. primera columna tiene unos números. Del 2 en adelante debe aparecer. De 2 al 10. Del 2 al 10. El 1 no aparece porque es del primer orden. Eso quiere decir que ese 2 es el segundo orden, tercer orden, cuarto orden y así sucesivamente va aumentando. Hasta 10. Hasta 10. Cada uno de esos valores tiene del lado derecho unos numeritos. Sí. Por ejemplo, En el segundo orden.
tiene dos números del lado derecho. Tiene, sí. El tercer orden aparecen 3 valores. O sea que ahí aparece el quinto orden y deben aparecer 5 valores. Correcto. Una fila de 3 valores y una fila de 2 valores. Sí. 2 filas de 2 valores y una fila de un valor. Ah, bueno. ¿Qué? Ah, sí. Bueno, debe aparecer 5. Es una de 3 y una de 2. Sí, aparecen, sí. Sí, son 5, sí, son 5. Son 5. Si son 5, el paso B es obtener las raíces de la tabla. Díctame los 5 valores. 1.70. ¿Con los 3 decimales o con...? Con todos los decimales que tiene. 753. 1.753. 753. Sí, este es ese 1. 1.354. 35,4. Profe, ¿no importa el orden o cómo? Debería ser por fila. 0.4214. 42,14. Eso, me está dictando esto. 3.235. 23. 5. El último 0.30. 5, 1, 2, 3. 30,90. 2, 1, 2, 3. ¿Esos valores cuáles son, Pablo? Debería. 1, 2, 3. Buenas noches. ¿Qué valores son esos? ¿Qué significan esos 5 valores? Del 5. Primero, nosotros tenemos 5. un orden que es 5. Eso quiere decir que esas son las 5 raíces de ese polinomio. Ya. Aquí son 6. Las 5 raíces de ese polinomio. O sea que si nosotros tenemos una función de transferencia con un polinomio de orden 5, las 5 raíces que necesitamos para el diseño que estamos desarrollando son esas 5 raíces que están ahí. O sea, las tablas lo que dan ya son las raíces de los polinomios. Eso ahí tiene... Las raíces de los polinomios. Eso ahí tiene un nombre que... Bueno, aquí dice C1, C2, C3. Sí, esos nombres que... ¿Para qué son? Es para calcular los condensadores. Ah, creo que con condensadores y resistentes, porque dice también RC, R1. R1, R2, R3, C1, C2, C3. Dependiendo de la cantidad. Tenemos las 5 raíces, ¿no? Sí. Estamos en paso abajo. Si estamos en paso abajo, se debe seleccionar el valor de R. Un valor de resistencia. Quiere decir que las 5 resistencias van a tener el mismo valor. Lo que van a tener valores diferentes son los condensadores. Profe, y... O sea, las 5 resistencias, porque van a haber 5 redes. O sea, ese 5 significa que hay 5 redes RC. Resistencia condensador, resistencia condensador, resistencia condensador. 5 redes RC. Que pueden estar en una etapa, pueden estar en 2 etapas, depende. Profe, el Chevy Chef es el que puede cambiar los decibeles, ¿verdad? 0.01 o 1. El que cambia el rizo. El rizo. Ah, claro, porque eso no tiene, ¿no? Por eso hay varias tablas. El Butterworth no tiene rizo. Por eso, por el Butterwood solo es una tabla, que es esta. Sí, porque es plano. Claro. Repito, se selecciona un valor de resistencia. Si uno está haciendo un cálculo de diseño teórico, puede elegir cualquier resistencia. Si usted dice un ohmio, un mega, un K. Sí. Ahora, si es para implementar un circuito, uno debe probar, o sea, uno elige la resistencia, calcula los condensadores para ver si los condensadores que va a calcular son válidos. Porque si yo elijo un valor de resistencia, al final me dice que 2 faradios o 40 faradios, entonces no sé dónde los irán a buscar. Los mandamos a hacer. Tiene, en ese caso, simplemente uno regresa y vuelve a elegir y elige un valor que sea que los resultados que vaya a obtener posteriormente sean válidos. Ahora, si es para cálculo, para una cuestión teórica, lo que dé. O sea, eso es lo que dé. O sea, la resistencia que uno quiere. La resistencia que se quiera y al final dará los valores, no importa. O sea, si está dentro de los parámetros o no. Supongamos que la resistencia que elegimos sea de 10K. Pero yo quiero la resistencia. De 10 kilos.
Luego dice que hay que calcular un factor que se llama factor de escalamiento. A ver. 1, 2pi por... La frecuencia P la tenemos, ¿no? Sí, 4000. 4K. Y el valor de la resistencia lo acabamos de seleccionar. Quiere decir que esto es 1 sobre 2, 314 por 4K Por 10. 10K. Da 3.98 por 10 a la menos 9. Ajá. En radianes. 3.98 Sí, en radianes. por 10 a la menos 9. Sí. Y luego calculamos 5 condensadores. Poquito. Los 5 hay que calcular tantos condensadores como No diga nada. nos indique El orden. el orden. ¿Y eso? Tantos condensadores como nos indique el orden. Si el orden dice 3, hay que calcular 3 condensadores. Si el orden dice 9, hay que calcular 9 condensadores. O sea, repito lo que dije anteriormente. Todas las resistencias son iguales, lo que cambian son los valores de los condensadores. Y todo eso se multiplica por esto, por el que tenemos aquí. ¿Cómo se calcula el valor del condensador? El valor del condensador va a ser igual al factor de escalamiento multiplicado por la raíz que obtuvimos. Tenemos 5 raíces, para eso son esos 5 factores. Ese factor que está ahí, 3,98 por 10 a la menos 9, tenemos que multiplicar por este, por este, por este, por este y por este. Y nos dan los 5 condensadores. El primero da 6.97 nanofaradios. Correcto. Ya va, voy por partes. C1, 3,98 por 10 a la menos 9 por 1.753. ¿Eso da? No, 6.97 nanofaradios. C2, Segundo da 5.37. 3,98 por 10 a la menos 9 por 1.354. 5.38 por 10 a la menos 9. ¿Sería cuánto es? 5.38 nanofaradios. Nanofaradios. 0.4. C3, 3,98 por 10 a la menos 9 1.67 nanofaradios. por 0,4214. 1.67 nanofaradios. Correcto. 3. C4, 3,98 por 10 a la menos 9 por 3,235. 12.87 nanofaradios. Correcto. C5, 3,98 por 10 a la menos 9 por 0,3090. 1.22 nanofaradios. 1.22. 22.
Sí. Eso que están dibujados ahí son dos filtros pasados. ¿Se repite C1 y C2? Uno es de segundo orden y el otro es de tercer orden. Se puede identificar el orden de ellos simplemente porque por el número de condensadores que dan. Cuando se trabaja con este tipo de diseño, usted solamente utiliza esos dos circuitos. Es como un LED. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué orden es aquel? 5. Yo necesito tener un circuito que tenga 5 condensadores. O sea, necesito uno de segundo orden y uno de tercer orden. Simplemente hago una conexión de la salida de este a la entrada de este y tengo mi circuito armado. O al contrario. Hago la salida de este conectado acá y tengo mi circuito de orden 5. Si el circuito es de orden 4, utilizo dos de estos en serie. Si el circuito es de orden 6, o utilizo 3 de estos o 2 de estos. Igualito. Es lo mismo. Profe, si es de Pero orden. esos son los dos únicos circuitos que se utilizan para armar la estructura de este tipo, cuando se emplea este tipo de diseño. Profe, y el orden, me imagino, el C1 se convertirá en nuestro C3, C4. Profe, y si es de orden 3, ¿cómo sería? Ah, bueno, sí. Wow. Sí. Sí. Si es de orden 10, No hemos aprovechado, muy bueno. si es de orden 10, 2 de estos y 2 de esos. Sí, o sea, la combinación se hace con sus Profe, y los dos. Si tengo segundo, comenzaría de izquierda a derecha. Segundo, Sí, se sigue ese orden. Profe, y la salida de esta sería la entrada de La entrada de acá. y la salida ya sería. Profe, ¿y cuál sería el orden de los valores de los capacitores? O sea, lo colocamos según O sea, de izquierda a derecha. O sea, según las raíces, esto es. Según Se supone que ustedes me lo leyeron en fila. Si no Sí. me lo leyeron en fila. No, sí, está en fila. Pero esto se ordena en fila. Sí, Según lo van leyendo en fila, por fila. Y les va dando la numeración. Y luego simplemente yo comienzo con este, de 1, 2, 3, aquí sería el 4 y este sería el 5. Si al contrario, yo tengo 1, 2, entonces aquí tengo el 3, el 4 y el 5. Profe, ¿y en el de abajo no sería primero el C2? No, así como está, C2, 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 C1 y C3. Son filtros
son filtros pasa abajo y en el filtro pasa alto exactamente lo mismo. O sea, exactamente los circuitos, ¿no? O sea, no me refiero al procedimiento, el procedimiento cambia. ¿Qué me refiero a este? Son dos estructuras, pero no son pasa abajo, sino que son pasa alto. Cuando son pasa altos, simplemente yo cambio aquí las posiciones de la resistencia y los condensadores. Porque cuando pasa abajo es RC. Cuando es pasa alto es CR. Se cambian Cambian de posiciones los capacitores con su respectiva resistencia. Es que esto es así, o sea, en un circuito básico elemental de un filtro, usted tiene aquí una señal. Esta señal funciona a una frecuencia X. Tiene una resistencia, tiene una capacitancia. Esto tiene una reactancia. Yo tengo aquí simplemente una señal constante. Supongamos 2 voltios, pico a pico. Yo no voy a cambiar. Y comienzo a variar la frecuencia. Supongamos que comienzo a subir la frecuencia. Si comienzo a subir la frecuencia, ¿qué pasa con la resistencia de esto? Tiende a infinito. Y X se O sea, tiende a cero. que yo voy subiendo La frecuencia. Esto va bajando. Tiende a cero. ¿Ah? Quiere decir que si esto va tendiendo a cero, la resistencia, el voltaje aquí comienza a disminuir. Eso quiere decir que a medida que yo voy aumentando la frecuencia, la salida cada vez se me hace más pequeña. Eso quiere decir que no me va a dejar pasar las frecuencias altas. No le voy a dejar pasar Las frecuencias altas quiere decir que eso pasa abajo. ¿Y un circuito RC simple pasa alta cómo sería, profe? Cambia la resistencia. Si tengo aquí la resistencia. Entonces ahora, ¿qué ocurre? Este va a ir reduciendo a medida que yo vaya subiendo esto va reduciendo. Pero ¿dónde? Si esto reduce el voltaje, ¿qué pasa con el voltaje que yo tengo aquí? ¿Dónde va a aparecer aquí? Entonces va a ir aumentando. Entonces al contrario. Claro. A medida que la frecuencia aumenta, él va a dejar pasar el voltaje. Para frecuencias bajas, ¿qué va a ocurrir para frecuencias bajas? Simplemente que para frecuencias bajas esta resistencia es alta. Entonces, si es alta, yo no voy a tener aquí el voltaje máximo, sino que voy a tener un voltaje reducido. Entonces, va a dejar pasar poca señal para las frecuencias bajas. Mientras que a medida que va pasando la frecuencia, aumentando la frecuencia, va dejando pasar más. Profe, Esto que está aquí es simplemente cada una de las redes que están aquí. Esas redes están asociadas a esto. Profe, en el de tercer orden, cuando yo calculo los capacitores, ¿verdad? El capacitor 1 voy a reemplazarlo en su correspondiente ahí. O sea, no puedo reemplazar el valor del capacitor 1 en el capacitor 3. No puedo hacer eso. Técnicamente está armado así, pero en la práctica sí funciona. Sí funciona. Claro, porque tienes las redes asociadas y las resistencias son iguales. Si tuviera resistencias diferentes, ahí sí no se puede, porque cambiaría. Claro. Cambiaría los valores. Claro, Pero o sea, todas las resistencias son iguales. claro, o sea que en este caso puedo poner. Te va a producir el mismo efecto donde tú lo coloques. Sí. Pero para los Chevy Para efectos de circuitos es así, pero al final es igual. y para los Chevy sí habría que tener en cuenta el orden al colocarlo. Hay que hacer el mismo procedimiento para eso. Pero el mismo procedimiento, entonces, ¿qué ocurre? Uno calcula la frecuencia, calcula NB, pero tiene que invertir la frecuencia. En la fórmula de NB hay que invertirlo. Voy con las otras frecuencias. Voy con las pequeñas. Pero en aquel caso, Ok, claro. la FS es la más baja. Entonces tengo que invertirlo, porque si no me va a dar el logaritmo, incluso el procedimiento lo dice. Sí, El procedimiento que ustedes tienen, hay un archivo
que dice procedimiento para el diseño, algo así. Ahí explica paso a paso. O sea, explica, como diríamos, como dicen algunos por ahí, explica para brutos, paso a paso. Y el E1 y Dice cambiar esto, debo cambiar esto. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es lo otro diferente? Que no elijo la resistencia, sino que elijo el condensador. en pasa alta. Sí. Y uno que calcula la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que se calcula aquí? La resistencia. Se calcula el factor de escalamiento con C, pero entonces aquí ya no multiplico, sino que divido. Ajá. Divido F entre la resistencia. Profe, y De todas formas, ese está explicadito ahí, pero en la próxima clase lo podemos resolver. Claro. Y después toca hacer el circuito. Y Yo normalmente no pido el circuito porque esa vaina es copiarse lo que ya todo el mundo sabe. Entonces, ¿para qué se vamos a estar copiando algo que es una pérdida de tiempo? sí, O sea, porque es un estándar. es algo que una receta. ya está tabulado, básicamente. Está tabulado. Entonces, ¿para qué dibujar el circuito? Pero en tal caso dibujar el circuito y sería que ponerlos en serie. Sí, ponerlos en serie. Pero usted no pide ningún circuito, ni siquiera eso. ¿Ah? Usted no pide ningún circuito. Yo lo que quiero son unos cálculos cuando vaya a hacer cálculos. Profe, y en la fórmula de NB, epsilon 1 y epsilon 2 también se voltean. Exacto. ¿No? Pero no quedaría. Entonces quedaría epsilon 1 mayor que epsilon 2. No se voltean ahí. Lo que se cambia son las F. se cambia aquí en el, como dice el profesor, aquí te lo dice en el ejercicio, también dice lo de ese. Dice así, debe decir algo así. Para filtros paso abajo se determina el orden del filtro, se emplean las mismas ecuaciones donde se intercambian los factores de PP y FS. Son los que hay que cambiar. Luego dice, se obtienen las raíces de la tabla, que eso se hace. Se selecciona el valor de los capacitores, porque al elegir un valor ya se sabe los 5 valores, los 4 valores. Luego se calcula el factor de escalamiento, que es la misma fórmula, pero sustituyendo en lugar de R se coloca C. Y para determinar los valores de la resistencia es dividir el factor de escalamiento entre la raíz. Entre la raíz. Obtenida de la tabla. ¿Qué hora es? Son las 8:20. Voy a entregar este paquete porque yo no hago nada con esto, pues si no los entrego y los voto. A ver,